En el año 1700 conocí a lo que sería el amor de mi vida de esa época. Hice lo posible y hasta lo imposible, no solo por conquistarlo, sino también porque mi patrón lo empleara. Cuando lo empleó, él estaba muy agradecido con mis patrones de ese momento. Era 1000 veces mejor ser un sirviente de una familia de alto nivel a ser un campesino. O sea, había un grado de estatus el hecho de ser criado. Por 5 años fui muy feliz. De hecho, al principio le batallé para tener hijos, pero en el último año, antes de que él se fuera a la guerra, me alegra saber que mi esposo conoció a nuestro hijo, a nuestro bebé. Él se lo debía a los patrones, el cual lo habían empleado. Y la razón es porque nuestros patrones se codeaban con la gente del reinado de esa época. Cuando él se fue, me entristeció muchísimo y lamentablemente desde que se fue ya nunca más lo volví a ver. No supe más nada de él. Entonces el tiempo transcurrió y yo seguía de empleada para esta familia. Cuando, cuando la crisis empeoró y el desempleo azotó, pues yo trabajé muy duro para mantener mi empleo y me alegra saber que yo fui la última empleada de la cual los patrones se deshicieron. Era muy eficiente en todo lo que hacía, como criada era excepcional. Mi hijo tendría más o menos como 4 años cuando los patrones decidieron irse del castillo y no me iban a llevar con ellos. De hecho, iban a abandonar el castillo porque habíamos perdido la guerra. Y yo me quedé desolada. Por primera vez experimenté lo que es la desolación. Recuerdo que yo hice una pequeña maleta y tomé a mi hijo de 4 años en mano y me fui saliendo del castillo. En cuanto iba saliendo del castillo, ya todo mi mundo se iba desmoronando porque yo no sabía hacer otra cosa más que ser una criada. Esa era la única verdad. Y pues saber cocinar, lavar, planchar y hacer toda esa clase de cosas que comúnmente hacen las amas de casa en esa época, pues es prácticamente no hacer nada, no saber hacer nada, porque todo el mundo sabe hacer esas cosas. Entonces, cuando yo salí del castillo, caminé como unos 20-25 metros, no caminé mucho. Yo me preguntaba, ¿a dónde iré? ¿Qué será de mí? ¿Quién me va a contratar? Y es que en mi mundo yo lo tenía armado, ¿no? Mi vida era ser una criada y morir como una criada. Jamás hubiera pensado que la guerra me había alcanzado. Yo estaba muy mal, muy, muy mal. Estaba completamente desamparada. Y recuerdo que en esa tristeza profunda y en un sollozo, en una respiración profunda, volví a mi cuerpo como Karina. Y fue en un respiro, fue un... Y cuando me di cuenta, mis lágrimas estaban por toda la cama. O sea, había mojado mi cama y cuando yo desperté me quedé desubicada, completamente desubicada, porque yo no entendía qué estaba pasando. O sea, mi conciencia de esa mujer la había traído a esta Karina por completo. Y es que yo vi la vida de esa mujer, regordeta, pelirroja, siendo una criada, yo la vi de principio a fin. Yo fui ella, yo era ella. Y esa vida, cuando la recuerdas con 2 puntos de atención. O sea, la recuerdas en primera persona y en segunda persona como espectador. Al mismo tiempo estás viendo las dos simulaciones. Es sumamente sorprendente cómo funciona la mecánica de las vidas simultáneas. Les digo, me tomó unos segundos ubicarme en mi vida como Karina en cuanto yo desperté de esa realidad. Yo todavía estaba llorando, estaba despierta y estaba llorando. Yo era esa criada desamparada, viuda, porque jamás volví a ver a mi esposo. Entonces, a partir de ahí se detonó lo que es un trauma cada vez que mi esposo se iba a trabajar
yo sufría muchísimo porque yo decía, es que se va a ir y le va a pasar algo, me voy a quedar viuda, voy a volver a estar desamparada como en ese entonces. Y entonces empecé con fue un trauma completamente, un trauma que me costó sanar 2, 3 años. ¿Y cuál fue el detonador? Pues el detonador fue precisamente que mi esposo actual es el hombre de esa vida. Para el alma el tiempo no existe. Vidas pasadas y futuras y vidas simultáneas en el paralelo se experimentan todas al mismo tiempo. Es sorprendente cuando la gente habla de estas cosas, ¿no? Porque al mismo tiempo, en cuanto estás en el presente, en el ahora, también se están enredando todas estas líneas temporales, haciendo un tejido donde tú puedes saltar de una línea a otra línea. Pero es curioso que tenga que decir esto, porque al final del día la raza humana tenemos un camino original, un destino el cual ya está trazado. El cómo afrontamos ese destino, pues ahí está nuestro libre albedrío, porque sabes, a ti se te puede caer en la mañana una taza de café. Tu destino es que se te caiga una taza de café, pero tu libre albedrío consiste en cómo vas a afrontar tus sentimientos cuando la taza de café se caiga. ¿Te vas a enojar o simplemente vas a recoger? Y ya está. Vas a seguir con tu vida sabiendo de que es un simple acontecimiento y ya. El libre albedrío consiste en cómo afrontamos las situaciones, aunque tengamos un solo camino, un destino. Y de ahí me acuerdo de la gente, los blancos, los extraterrestres, los blancos que me decían, lo que es, siempre ha sido y siempre será. Lo que es, siempre ha sido y siempre será. Y ahora es uno de mis lemas favoritos porque sé que no importa qué, tú siempre vas a ser tú. Por eso es importante que recuerdes tu naturaleza divina, para que puedas moverte de forma consciente en los tiempos y afrontar todas tus memorias, todos tus registros de la mejor manera posible. Fue gracias a la experiencia de haberme recordado a mí misma como una criada que me di cuenta cómo funciona por primera vez el alma. Fue por esta experiencia que me di cuenta cómo funciona el alma. Me di cuenta de que si la vida tenía un mayor impacto mental y emocional, era mucho más fácil buscarla dentro de nuestra carpeta interna, dentro de nuestros registros, porque el alma guarda toda la información en sentimientos y emociones. Esa es la razón principal por la cual siempre los traumas de vidas pasadas, vidas futuras o cualquier cosa en cuanto a trauma, siempre son shocks mentales que tienen un impacto espiritual. El alma así guarda los registros en sentimientos y en emociones. Todas las vidas son importantes, pero siempre van a ser más importantes aquellas que tienen un grado de relevancia mental y espiritual. Y continuaremos más acerca de este tema de vidas pasadas, vidas simultáneas, vidas progresivas en el próximo video.